Vuelve el Elche para quedarse en primera. El equipo de Herder Sarabia ascendió el año pasado de forma directa y en este vídeo vamos a analizar cómo ha quedado el equipo y cómo afronta esta nueva temporada. Comenzamos. Hacemos un breve repaso de los puntos que vemos en estos vídeos. Primero vamos a ver el mercado que ha hecho el Elche, los movimientos de alta, de bajas y vamos a hacer un pequeño balance económico. En segundo lugar vamos a ver el once tipo, los hombres de los que dispone Herder Sarabia y vamos a ver también el balón parado, todo ello en clave fantasy. En tercer lugar veremos los jugadores objetivos del Elche, los jugadores que van a ser importantes en este regreso a Primera División. Y por último vamos a dar posibles chollos, jugadores que a nuestro parecer están baratos y que podemos sacar un beneficio económico de ello y aprovechando también de los puntos que consigan en la Liga Fantasy. Tenemos las bajas de dos hombres importantísimos que fueron para el Elche el año pasado en el ascenso, como son los dos Nico. Nico Fernández, que se va a la MLS, al Group City, por 8 millones, más variable. Nico Castro, que se va a la Liga Mexicana, por 5 millones. Y luego tenemos la salida en forma de agente libre de Salinas, que se ha ido al Español, Rashani, Miguel de Román, Oscar Plano, Alex Martín y Mario Gaspar. Y en el apartado de alta tenemos la llegada de Álvaro Rodríguez por 2 millones, Martín Neto, que llega desde el Benfica, Germán Valera, que ha convencido en Elche y ha querido que continúe, Petrot como agente libre, que llega desde la Liga Francesa, de Saint-Étienne, y Turbe desde el Atlético de Madrid, que se guarda un porcentaje de futura venta, y Víctor Chus, que llega cedido desde el Cádiz. Esto nos deja un balance económico positivo, cerca de los 10 millones. Veremos a ver cómo le sientan estas bajas al Elche, porque al final los dos Nicos el año pasado fueron diferenciales. En el caso de Nico Fernández creo que se notaba cuando estaba en el campo en segunda división. Y en cuanto a números y sensaciones, daba la sensación de que estaba un escalón por encima del nivel del equipo, de la liga. Y con Nico Castro sí que vimos que rotó en ese tramo final con Herder Sarabia, pero no deja de ser un jugador que lleva 2 años rindiendo en segunda división muy bien y veremos cómo le sienta al equipo. Un beneficio positivo que creemos que el Elche va a acudir al mercado, necesita reforzarse en ciertas posiciones que carece de competencia ahora mismo y veremos cómo termina el mercado. El entrenador, como he mencionado, es Herder Sarabia, ha logrado tener un equipo que se caracteriza, que se identifica con una idea y veremos a ver si eso lo puede continuar en Primera División. Por lo que hemos visto en pretemporada va a utilizar una defensa de 5. En portería nos encontraríamos a Matías Dituro, que continuará como portero titular ante la amenaza de Alejandro Iturbe, que seguramente, conociendo al entrenador, le dará minuto. Una línea de 3 formada por Azen Gruber, Pedro Vigas y Leo Petrot. Este último se disputará seguramente con Víctor Chus la posición. A Víctor Chus lo conocemos, tiene de nivel de sobra para competir en Primera División. Y Leo Petrot, personalmente no lo conozco mucho, veremos cómo rinde, pero bueno, viendo que ha hecho la pretemporada con el equipo y que Herder Sarabia lo ha utilizado en prácticamente todos los partidos, lo colocamos como titular de momento. En los carriles tendríamos a Álvaro Núñez y a Germán Valera. En el centro del campo estaría Marc Aguado, Febas y Rodrigo Mendoza. Aquí en la posición donde creemos que se tiene que reforzar. Hay muy pocos hombres, muy poca competencia. Y
Y el centro del campo, pues es una posición que un equipo liderado por Eder Sarabia tiene que buscar perfiles muy técnicos, porque es un equipo que va a tener la pelota y vemos los refuerzos que llegan en esa posición. Y arriba tendríamos a Mourad y Álvaro Rodríguez, a falta yo creo que también de refuerzos en esa posición. La competencia que tienen son de jugadores canteranos que Rafael Núñez sí que ha jugado en segunda división, en el Cartagena cedido, pero ahora mismo para estar en primera división creemos que no le da y veremos cómo se refuerza también en esta posición el Elche. En el balón parado, por lo que hemos visto en pretemporada, el principal lanzador sería Febas, tanto en los corners como en la falta. Y en los penaltis colocamos a Álvaro Rodríguez, aunque aquí tampoco lo tenemos claro. Lo colocamos al ser el delantero. Pero no tenemos claro cuál sería el lanzador principal. Estos serían los jugadores objetivos. El primero de ellos sería Gruber, un jugador que es titularísimo para Eder Sarabia. El año pasado consiguió una media de 7,2 en 40 partidos. Aparte de las estadísticas, demostró un nivel muy por encima de segunda división. Vamos a ver cómo rinde en primera. El salto es grande y seguramente los metros que dejaba atrás el Elche este año, si los deja, concede tanta distancia, sufra muchísimo más, reciba muchos goles. Pero bueno, al final los equipos que suelen tener la pelota en clave fantasy ganan mucho en estadística y nosotros vamos a recomendar aquí un central de ellos en jugadores objetivos y ya os adelantamos que uno de los chollos también es un central. La segunda opción que recomendamos sería Febas. Va a ser el encargado del balón parado y al final es el que lleva la batuta del equipo. También con la poca competencia que tiene en el centro del campo, pues no podemos dejar de recomendar a Febas porque seguramente lo juegue todo. Y la tercera opción que damos sería la de Álvaro Núñez, que creemos que es clave en el sistema de Sarabia, un jugador que abarca toda la banda, que se incorpora muy bien en ataque. El año pasado metió 2 goles y dio 5 asistencias. Y aparte es un jugador que está baratísimo en el mercado. Es verdad que el Elche va a recibir muchos goles seguramente. Pero bueno, Álvaro Núñez pensamos que puede llegar a puntuar muy bien. Y como posible chollo, os traemos estos dos jugadores. Rodrigo Mendoza, un jugador jovencísimo que lleva ya 2 temporadas con el primer equipo, teniendo muchos minutos. Es la promesa del club. Hay muchas esperanzas puestas en él. El cómo ha venido este verano a por él y no ha conseguido llevárselo. Y ahora mismo en el centro del campo, con la poca competencia que hay, pues pensamos que va a tener muchos minutos y por el precio que está, hay que probar con su fichaje. Y el segundo jugador que os traemos sería Pedro Viga, es el capitán, es el que aporta veteranía, aparte de Matías Tituro. Y el año pasado una media de 7,12 en SofaScore, pues lo indica todo. Es un jugador también muy importante para Eder Sarabia, va a ser titularísimo y lo mismo que hemos comentado con Gruber. Equipos que tienen mucho la pelota consiguen muchísimos puntos los defensas porque pasa por ellos el balón muchísimo y ahora mismo con el precio que tiene Vigas es un jugador para tenerlo como parche a principio de temporada y veremos cómo puntúa a lo largo de ella. Así que hasta aquí el análisis del Elche. Esperemos que os haya gustado, que os sirva para competir y para ganar vuestra Liga Fantasy. No olvidéis de seguirnos en las redes sociales, que estamos muy activos. Y no olvidéis de dejaros un like, una suscripción que nos ayuda muchísimo. Y nos vemos en el próximo análisis. Hasta luego.